Muy buenas noches, estimados aprendices. El día de hoy, 31 de julio del 2024, tenemos la siguiente sesión del área de seguridad sobre el trabajo correspondiente a la ficha antropométrica de valoración de la condición física. ¿Listo? Ya son las 7 en punto, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bueno. Por favor, apagar cámaras y micrófonos. Y al finalizar, pues tendremos una serie de inquietudes o dudas que resolver, pues le vamos a dar solución. La agenda correspondiente, pues una bienvenida, una presentación. Como segundo punto, hablar sobre la evidencia del día de hoy, la ficha antropométrica de valoración de la condición física. Y por último, un espacio de preguntas. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Ronald Sosa Magmajo. Soy el instructor encargado del área transversal en seguridad y salud en el trabajo. El correo en el cual se pueden estar comunicando conmigo es a través de este correo que es rsosa@sena.edu.co, a través de los foros o a través del chat institucional. Este chat ustedes lo pueden encontrar en la plataforma Sayuna, en el simbolito de nube que hay ahí. Ustedes pueden escribirme en cualquier momento. De igual manera, yo siempre estoy respondiendo de forma inmediata a los correos que me han enviado los demás compañeros. Entonces, no hay ninguna pérdida con ese punto. ¿Listo? Muy bien. Dame un momento. Perfecto. Bueno, como veníamos hablando, la evidencia correspondiente a nuestra actividad de hoy es la ficha antropométrica basada en la valoración y condición física, ¿cierto? Como primera instancia vamos a hablar un poco sobre lo que es la actividad física como tal, ¿cierto? Y cuál es la función y en qué nos puede ayudar en nuestro rendimiento diario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es actividad física? Actividad física pues se define eh, como actividad física a toda esa actividad o ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento a un individuo a nivel corporal, psíquico y emocional. Entonces, en resumen, son todos aquellos movimientos, ¿cierto?, corporales que implican un gasto de energía. Nosotros realizamos actividad física en nuestra vida diaria, ejemplo, cuando caminamos, bailamos, paseamos en bicicleta, ¿cierto? Cuando realizamos algún deporte en nuestro momento de ocio. La actividad física, pues, cuando es practicada de forma regular y sistemática, es beneficiosa para la salud y nos ayuda a mejorar o mantener nuestro bienestar físico y mental saludable. Hacer actividad física, pues, de forma regular se traduce en un menor riesgo de sufrir algunas afecciones cardiovasculares, enfermedades coronarias, algunos accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, alguna lumbalgia, diabetes, ¿cierto? Eh, También puede tener algunas consecuencias de depresión, obesidad, así como también nos ayuda a desarrollar una mejor elasticidad en los músculos y articulaciones y a mejorar la capacidad pulmonar y la salud ósea. Entonces, asimismo también a nivel psíquico, la actividad física ayuda a drenar el estrés acumulado, contribuye a la satisfacción personal, mejora la autoestima y permite socializar más al ponernos en contactos con otras personas.
Muy bien. Aquí podemos observar algunas ventajas, ¿cierto? Nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, el estrés acumulado y mejora la autoestima. Perfecto. Entonces, características que debemos tener de la actividad física o lo que debemos conocer es que debe ser moderada, ¿cierto? Cuando al desarrollarse en forma permanente, no se debe generar ninguna molestia en la salud o alguna sobrecarga física, ¿cierto? Debemos tener en cuenta eso. Debe ser frecuente, pues la actividad física requiere un desarrollo habitual constante. No es que yo voy a desarrollar alguna actividad física hoy y dentro de un mes vuelvo y la desarrollo, pues los cambios no van a ser notorios, ¿cierto? Entonces debe ser frecuente. Debe ser un proceso saludable, pues su principal propósito es el desarrollo de hábitos saludables para nosotros, ¿cierto? Entonces, es un proceso saludable. Satisfactorio, pues debe ser agradable y no convertirse en una actividad que genere malestar. Eh, yo no voy a hacer una actividad física si no la quiero hacer, o sea, eso no, no es de acuerdo como a esas condiciones agradables como uno debe tomar. Entonces, cuando voy a hacer una actividad física es porque quiero, no es porque me están obligando. Debe adaptarse a la edad y a las condiciones psicofísicas, pues la actividad física requiere de una exclusiva atención de la edad, ¿cierto? Y esas peculiaridades físicas y psicológicas de cada uno de nosotros, o sea, con el fin de favorecer esos efectos beneficiosos o benéficos sobre la salud y evitando así algún riesgo latente. Multiplicidad de actividad y deportes, pues la actividad física saludable debe incluir múltiples actividades y prácticas deportivas como caminar, correr, nadar, ejercicios de gimnasio, la práctica en bicicleta, entre otros. Debe sustentar entornos personales, pues la planificación de la actividad física debe ser personal, o sea, teniendo en cuenta tanto la edad y algunas características psicofísicas de cada uno de nosotros. No es lo mismo un joven de 20 años desarrollar actividad física que una persona de 50 o 40 años. Entonces, debe ser un entorno personal. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una palabra muy importante que es condición física, ¿cierto? Y pues bueno, según la OMS define la condición física y que la OMS, pues la Organización Mundial de la Salud, define la condición física como la habilidad de realizar adecuadamente trabajo muscular que implica la capacidad de los individuos de abordar con éxito una determinada tarea física dentro de un entorno físico, social y psicológico. Entonces, las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la condición física y por lo tanto son los elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva. Por ello, para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes capacidades, ¿cierto? Y esas capacidades se manifiestan como la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, ¿cierto? Cada disciplina debe estar compensada con la otra, debe ser sincronizadas. Muy bien, entonces empecemos con la fuerza, ¿cierto? La fuerza, pues, como definición nos dice, la fuerza es la capacidad de mover el organismo tensando los músculos y a través de los mismos superar o contrarrestar una resistencia externa determinada, ¿cierto? La resistencia puede ser el peso, ¿cierto? De algún objeto, entonces es contrarrestar esa resistencia de ese peso y pues obtenemos un movimiento y esa lo denominamos fuerza. Esa cualidad puede ser entrenada periódicamente, o sea, la fuerza, ¿cierto? Para el desarrollo y preparación de nuestros músculos ante cualquier ejercicio físico. El ser humano, como tal, puede ejercitar tres tipos de fuerza en su actividad física.
Una de estas fuerzas es fuerza-resistencia, ¿cierto? Esta es la capacidad de una persona para realizar un ejercicio de fuerza prolongada, ¿cierto? Resistiendo el agotamiento. O sea, esto se ve claramente, por ejemplo, a lo largo de los ejercicios de flexiones, ¿cierto? Cuando un ejercicio de flexión de pecho, la capacidad de esa persona eh, eh, de resistir, ¿cierto? En esa fuerza prolongada. Fuerza máxima. La fuerza máxima se refiere al esfuerzo máximo de los músculos para contrarrestar una gran resistencia externa. O sea, un ejemplo de ello es el levantamiento de pesas. Cuando nosotros vemos en esos olímpicos, en las competencias o levantamientos de pesas, ¿cierto? Ya que aquí responde a una actividad de sobrecarga en el que el individuo como tal intenta llegar a su estado máximo de fuerza cuando él levanta ese peso. ¿Listo? Fuerza máxima. Fuerza rápida, cuando hablamos de fuerza rápida, pues es la fuerza que se ejecuta para vencer a una resistencia externa derivada de una contracción muscular en un tiempo breve. O sea, un ejemplo de esto se ve en los ejercicios en los que realizamos una sentadilla antes, un salto, ¿cierto? Hacemos la sentadilla y rápidamente hacemos el salto. Fuerza rápida. Muy bien. Entonces tenemos tres tipos de fuerza: fuerza resistencia, fuerza máxima y fuerza rápida. La otra capacidad física condicional que mencionamos fue la velocidad, ¿cierto? Nos dice que la velocidad hace referencia al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible, ¿cierto? Es el movimiento en el menor tiempo posible, eso es velocidad. Esta cualidad o esta capacidad determinó en gran parte el rendimiento deportivo de un individuo, o sea, y exige un gran nivel de desarrollo y preparación. Cuando hablamos de esta capacidad física condicional debemos tener en cuenta tres tipos de cualidades, ¿cierto? La velocidad de traslación, la velocidad de reacción y la resistencia de la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad de traslación, es la que se refiere a la capacidad de una persona de desplazarse de un punto a otro, ¿cierto? En el espacio en el menor tiempo posible. Ahí hablamos de velocidad de traslación. Ejemplo, aquí podemos ver a un Usain Bolt. ¿Listo? Velocidad de reacción, ¿cierto? Velocidad de reacción es la capacidad que tiene un individuo, ¿cierto? De reaccionar ante un estímulo determinado en el menor tiempo posible. Ejemplo, la persona hace un recorrido, al oír una señal, ¿cierto? Realiza una flexión y continúa corriendo. Ejemplo, puede ser también cuando en las competencias de atletismo, cuando se dispara para poder empezar a correr. Entonces, hay una velocidad de reacción por ese estímulo externo. Muy bien. Resistencia de la velocidad. Aquí hablamos, o esta cualidad responde pues, a todas aquellas acciones motrices que realiza una persona en un tiempo prolongado a una velocidad alta. Lo podemos ver en esas pruebas de atletismo cuando son de 200 metros, ¿cierto? Debe tener, aparte de velocidad, debe tener resistencia para mantener constante esa velocidad y poder llegar de primero. Muy bien, entonces velocidad, hablamos de velocidad de traslación, velocidad de reacción y resistencia de la velocidad. Perfecto. Otra capacidad física condicional es la resistencia. Pues esta capacidad permite realizar y soportar un determinado ejercicio a lo largo del mayor tiempo posible. Así como de mantenerla, perdón, así como de mantenerla lo más baja posible, ¿cierto?
Hablamos de una de las cualidades más esenciales en el mundo del deporte y vamos a presentar dos tipos de resistencia. Una de ellas es la resistencia aeróbica y otra la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica se refiere a esa resistencia que empleamos en actividades de intensidad moderada, la que permite mantener oxigenado durante el transcurso del ejercicio. O sea, hablamos de resistencia aeróbica cuando hacemos bicicleta, ¿cierto? Entonces, podemos observar eh, esa intensidad moderada, ¿cierto? Mantener un oxigenado nuestro cuerpo durante el transcurso de nuestro ejercicio. Y la anaeróbica, pues ese tipo de resistencia, en cambio, pues implica que el individuo realice una actividad física intensa en un breve periodo de tiempo, ¿cierto? Junto a la resistencia, el individuo tiene que emplear un gran esfuerzo en ejercicio y así que tomando los ejemplos anteriores, pues hablaríamos de pedalear con más rapidez en la bicicleta o correr más rápido, ¿cierto? Eh, en un breve periodo de tiempo. Muy bien. Entonces, resistencia, hablamos de dos tipos, que es la resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Otra capacidad física condicional es en la flexibilidad. Esta última capacidad física, pues bueno, no es la última, tenemos otra. Eh, es una cualidad que aunque tenemos todos, cuando nacemos se va perdiendo poco a poco con el paso del tiempo, ¿sí? Si no es entrenada. Esta cualidad o esta capacidad consiste en realizar movimientos articulares de gran amplitud sin necesidad de usar mucha energía en el ejercicio. Un ejemplo del entrenamiento de la flexibilidad es el que se lleva a cabo en el yoga, ¿cierto? Existen dos tipos de flexibilidad, por lo menos la flexibilidad dinámica y flexibilidad estática. La dinámica se deriva de la realización de ejercicios y movimientos significativos durante un tiempo determinado, como lo estamos viendo acá. Y la flexibilidad estática consiste en mantener una postura corporal de estiramiento durante un tiempo determinado, ¿cierto? Sin que se produzca movimiento alguno. Ejemplo, una postura de yoga. Aquí podemos observar. Muy bien. Entonces, en conclusión, tenemos dos capacidades o dos cualidades o tipos de flexibilidad, que es la dinámica y la estática. Por último, vamos a hablar de la coordinación, ¿cierto? Además, vamos a encontrar capacidades físicas condicionales y coordinativas, ¿cierto? La diferencia entre las capacidades condicionales y coordinativas, ¿cierto? Es que las capacidades condicionales, como ya lo mencionamos, están determinadas por factores energéticos y se basan en el proceso de obtención y transmisión de energía, ¿cierto? Dentro de estas mismas encontramos lo que fue la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, ¿cierto? Las capacidades coordinativas se llevan desde el nacimiento, ¿cierto? Así que entendemos que los genes juegan un papel importante en su transmisión. Eso significa que las capacidades coordinativas no se obtienen, sino que solo podemos mejorarlas. Y son aquellas relacionadas con la orientación, como el equilibrio, agilidad, ritmo, reacción, etcétera. Cada una de esas actividades está ligada al rendimiento físico y el entrenamiento, ¿cierto? Por lo que entendemos que estas capacidades son cualidades funcionales y energéticas que se desarrollan debido a una acción que realizamos de manera voluntaria y consciente. Entonces, las capacidades coordinativas son aquellas que le permiten a un individuo desarrollar movimientos de manera precisa, económica y eficaz. O sea, en su sentido más amplio consiste en la acción de coordinar un conjunto de ejercicios para realizar adecuadamente una tarea motriz.
Entonces, vamos a mencionar un punto importante y es la coordinación motriz, ¿cierto? También se relaciona con la capacidad que tiene el cerebro de emitir impulsos nerviosos capaces de sincronizar y coordinar los movimientos de los músculos y de las extremidades del cuerpo, a fin de posibilitar la realización de diversas actividades. Por ello, la coordinación motriz hace posible que los individuos puedan realizar una gran cantidad de movimientos que precisen de velocidad, desplazamiento, resistencia y fuerza, que fueron las que mencionamos también anteriormente. En conclusión, las capacidades físicas coordinativas son aquellas que dependen principalmente del control del sistema nervioso central, ¿cierto?, sobre la musculatura, ya que depende de estructuras perceptivas y analíticas implicadas en el movimiento. Entonces, algunos ejemplos de capacidades físicas coordinativas son el equilibrio, la coordinación, el ritmo, la orientación, la reacción, la adaptación. Cuando hablamos de equilibrio, pues esta es una capacidad de conservar la posición y los movimientos del cuerpo, venciendo la gravedad y las otras fuerzas que actúen sobre ella, ¿cierto? Cuando hablamos de coordinación, pues es la capacidad de realizar movimientos simples y complejos de manera ágil y precisa, especialmente cuando ello involucra las extremidades. Cuando hablamos de ritmo, pues es la capacidad de mover el cuerpo de manera regular y al compás de la música o conforme al ritmo impuesto por otra persona, ¿cierto? Cuando hablamos de orientación, pues esta capacidad de conservar el control sobre la posición corporal y la dirección de los movimientos, pues incluso en situaciones de confusión o de esfuerzo físico. Reacción, pues esta capacidad es la de responder de manera rápida, ágil y proporcionada a un estímulo repentino. Muy bien. Y esta última capacidad física coordinativa, que es la adaptación, esta capacidad de poner el cuerpo en sintonía con las condiciones o exigencias del entorno, es decir, acomodarlo rápidamente a esos retos que se presentan día a día. Entonces, tenemos varias capacidades físicas coordinativas, que es el equilibrio, la coordinación, el ritmo, la orientación, la reacción y la adaptación. Muy bien. Entonces, ya mencionamos los tipos de capacidades físicas: fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. Perfecto. Vamos a hablar de un punto muy importante y es el cual todos nosotros debemos tener en cuenta. Y es sobre el plan de condicionamiento físico, ¿cierto? ¿Qué busca? ¿Qué busca el plan de condicionamiento físico? Busca promover actividades físicas para el mejoramiento intelectual, social y físico del aprendiz o del individuo con el propósito de obtener buenos resultados, los cuales son la prevención de enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo, entre otras. En pocas palabras, es un modelo sistemático, ¿cierto? El cual detalla o es bien detallado para determinar la actividad física correcta y eficiente en función de esas características físicas de cada una de las personas. Entonces, el objetivo es, pues, aumentar las capacidades físicas del individuo, ayudando a mantener un cuerpo saludable, ¿cierto? Y preparado para las actividades de la vida diaria. Muy bien. Entonces, eh, es importante desarrollar un plan de acondicionamiento físico personal. Mire que eso lo mencionamos al comienzo, sobre debe ser muy personalizado las actividades físicas de cada uno de nosotros. El plan de acondicionamiento físico, importante, debe incluir un equilibrio entre el estiramiento, la tonificación y las actividades aeróbicas, ¿cierto?
Cuando hablamos de acondicionamiento aeróbico, pues hablamos de la sección de movimientos y se basa en actividades aeróbicas. Recuerda que la mencionamos que te ayudan a mantener tu corazón saludable y fuerte. Cuando hablamos de acondicionamiento muscular, hablamos de esa sección de tonificación, ¿cierto? Y se basa en ejercicios de fortalecimiento que te ayudan a desarrollar músculos fuertes y a estimular tu metabolismo. Flexibilidad, lo mencionamos, ¿cierto? Que eran dos tipos de capacidades físicas como la flexibilidad. Y en esa parte hablamos, si no recuerdan, en la parte de estiramiento, de ejercicios que te mantendrán flexible, ¿cierto? Te ayudan a relajarte para prevenir lesiones como el sobreestiramiento de un músculo. ¿Sí? Y pues por último, relación de la actividad física es cuando nos referimos a esa ejecución de ejercicios programados para el desarrollo de esas capacidades físicas que mencionamos como son la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. Muy bien, perfecto. Entonces, hay una evidencia muy importante que nosotros debemos desarrollar y es la ficha antropométrica de valoración de la condición física. La ficha corresponde al desarrollo de estos puntos que vemos acá. Es la misma que ustedes van a encontrar en la guía de aprendizaje número 5. ¿Cierto? Vemos un nombre, documento, peso, altura, envergadura, peso ideal, frecuencia cardíaca máxima, porcentaje de grasa, IMC, que es el índice de masa corporal. Vemos algunos ejercicios de piernas, brazo, abdominal, fuerza lumbar, burpees y el test de Cooper, ¿cierto? Y unas 3 preguntas con un análisis personal. Pero primero, ¿qué es la ficha antropométrica? La ficha antropométrica es un instrumento en el cual se registran las medidas de dimensiones corporales como estatura, peso, perímetros torácicos. Es una herramienta eficaz para determinar los cambios físicos corporales del hombre o de la persona cuando realiza actividad física. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, es una ficha de medición y de la valoración de la composición corporal, ¿cierto? Recuerden que se utiliza como una herramienta muy sencilla para que nosotros conozcamos el cuerpo y sepan valorar si su desarrollo y crecimiento corporal es adecuado y saludable, ¿cierto? O sea, nos van a posibilitar medir o conocer la condición física de cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Qué nos dice la evidencia? Nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta los datos obtenidos tras realizar las pruebas físicas y antropométricas, se elabore un plan de acción a seguir de acuerdo con las recomendaciones dadas por el instructor con el fin de mejorar la calidad de vida. El plan de acción puede ser un plan de acondicionamiento, ¿cierto? Un plan de acondicionamiento. Pero en ese caso vamos a desarrollar solamente la tabla mencionada anteriormente, que es esta tabla. Vamos a desarrollar la tabla, vamos a llenar los datos y vamos a hacer solamente una toma de una muestra, una sola muestra, un solo resultado. ¿Listo? El plan de acondicionamiento no lo vamos a incluir en esta actividad. Pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta y profundicen más que todo que es un plan de acondicionamiento. Es como una tabla, también es como una tabla en la cual usted hace un seguimiento de, aparte de su actividad física, además también su estilo de vida saludable, o sea, su alimentación, ¿cierto? También es importante. ¿Qué nos dice? Diligencie la ficha antropométrica que contenga la información correspondiente a todos los datos que menciono en la ficha, ¿cierto? Peso, edad, género, talla, IMC, resultados de los diferentes test de resistencia, como el de burpee, test de fuerza abdominal, piernas, brazos, por un minuto. Aquí nos muestra que es por un minuto. Esto es un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Es el test de Cooper si es por 12 minutos. ¿Verdad? Más adelante vamos a revisar cómo desarrollarlo. Muy bien. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, pues producto de entregar la ficha, que es un documento. La idea es que creería yo que solamente cabe en una hoja, en una hoja así, no, o una hoja o dos, dependiendo si está desarrollando su portada,
bibliografía, pues sería excelente. En formato PDF, ¿cierto? La idea es que si lo tienen en Word, lo desarrollan en Word, por favor, pasarlo a PDF, o si lo desarrollan en otro programa, pasarlo a PDF. ¿Listo? Entonces, la tabla que nos muestra, nombre, documento de identidad, peso, altura, envergadura. Entonces empecemos con envergadura. ¿Listo? Entonces peso ideal es el peso actual en kilogramos. Y que la envergadura pues, es una medida clave en los deportes como el boxeo y algunas artes marciales mixtas. Y es esa distancia entre los puntos más distales de los terceros dedos de ambas manos, como lo vemos acá. Eso es la envergadura, ¿cierto? Entonces, la idea se mide con los brazos completamente extendidos de manera horizontal, como lo vemos acá. Y ustedes permanecen de pie, ¿cierto? Se apoyan sobre una pared o la parte y se toma la medida de la parte dorsal, ¿cierto? O medirlo por la espalda. Entonces, pueden apoyarse de alguien, un compañero, un amigo, no sé, y tomar la medida eh, por la espalda. Frecuencia cardíaca máxima. Pues bueno, la frecuencia cardíaca máxima es el límite teórico de trabajo de nuestro corazón. Es muy útil durante los entrenamientos, ya que a partir de ella se pueden estimar esos porcentajes de frecuencia a los que queremos trabajar. Y aquí vamos a hacer un stop, ¿cierto? Y hablar un poco sobre ese tema que es de suma importancia. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima, pues, hay varias medidas que se han salido, por lo menos para el hombre, o para los hombres tenemos 220, ¿cierto? Menos la edad. Tenemos otras medidas que son para las mujeres 226 menos la edad. Y para algunos deportistas tienen esa fórmula que es 208 menos el 0.7 por la edad. ¿Cierto? Entonces, esas son algunas medidas que normalmente siempre he tomado 20 menos la edad. Calcular la frecuencia, pues es ideal al correr, es útil para ajustar la intensidad del ejercicio, ¿cierto? A buen ritmo dentro de tu rango, pero sin poner en riesgo tu salud. O sea, puede servir como referencia a la hora de programar un entrenamiento eficaz y así que ofrecemos algunas claves para conocer el parámetro. Entonces, ¿cuál es el ritmo cardíaco normal para correr? Es una pregunta que uno normalmente siempre se hace, ¿cierto? La frecuencia cardíaca ideal en ejercicio está entre el 50% y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Con una intensidad moderada, o sea, hablamos de entre 50 y 70% de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Cuando estamos haciendo ejercicio. Si el ejercicio es intenso, pues estará en torno al 70 al 85% de esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, hay que revisar esos valores. ¿Cómo estamos? Si estamos más del 85, debemos hacer un pequeño receso, ¿cierto? Y no poder exagerar más de la cuenta. Muy bien. Un parámetro relevante, pues, es la edad. Pues a medida que va aumentando, van pulsaciones en la frecuencia cardíaca diaria. O sea, por ejemplo, a los 20 años está entre 100 y 170 pulsaciones, mientras que a los 70 pues, puede estar entre los 75 y los 128 pulsaciones por minuto. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima? Pues ya lo mencionamos, es una forma rápida de hacerlo, puedes restar tu edad a 220 o puedes tomar los 26 o si eres deportista o 0,8, ¿cierto? La cifra resultante es aquella a la que tu corazón late por minuto a su frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, si tienes 39 años, tu frecuencia cardíaca máxima es de 181, ¿cierto? Pulsaciones por minuto. Para medir las pulsaciones, pues se realiza un breve descanso, ¿cierto? En medio del ejercicio y tomate el pulso. La idea es que lo hagas de forma manual para obtener resultados exactos y no con una pulsera o una banda. Coloca los dedos índice y corazón
en el cuello, en la muñeca, y cuando las pulsaciones durante un minuto, pues ayúdate con un cronómetro. ¿Listo? Esta fórmula universal no siempre resulta adecuada para medir la frecuencia cardíaca máxima, pues ya que obvia algunos factores claves como el nivel físico de la persona, ¿cierto? La genética o el estado de la salud. O sea, que eso quiere decir que no dependamos siempre de estos valores, ¿cierto? Las personas que quieren medirla con más precisión, pues se someten a un estilo clínico o un estudio clínico, ¿cierto? En el que se emplean algunas máquinas específicas que miden durante la actividad, por ejemplo, sobre una cinta andadora o una bicicleta estática. Y son supervisadas por personal experto. ¿Qué pasa si tengo las pulsaciones altas? ¿Cierto? Pues mira, una frecuencia cardíaca alta, pues corriendo, aumenta el riesgo de alguna lesión y de cansancio excesivo, ¿cierto? De manera que incluso a ritmos más bajos, tu frecuencia cardíaca será mayor. Pues para determinar cuántas pulsaciones son peligrosas, corriendo se atiende al parámetro de la edad, generalmente. Pero los cálculos son personales, o sea, es decir, serán las mediciones de cada particular, cada persona las que determine si tu frecuencia cardíaca máxima está entre 170, 180 o 200 pulsaciones, ¿cierto? Mantener o sobrepasar la frecuencia cardíaca puede desestabilizar una enfermedad oculta que nosotros de pronto no sepamos. Además, el flujo de bombeo no aumenta, aunque la frecuencia sí lo haga, pues lo que el corazón se hace relativamente insuficiente. O sea, se hace un corazón insuficiente y podemos tener algunas complicaciones. Entonces, bajar las pulsaciones supone un aumento del rendimiento que debe comenzar con una revisión exhaustiva del entrenamiento. Es importante, dependiendo de nuestras edades. Debemos tener porque tenemos pulsaciones tan altas. O hacernos un estudio clínico. Entonces, varias claves es respecto a la carga del entrenamiento, muy importante. Combina sesiones de alta intensidad con algunos rodajes suaves por debajo del umbral aeróbico, o sea, serán lo que consigan que las pulsaciones disminuyan progresivamente. Otra clave importante es hacer entrenamientos de fuerza, pues si trabajas la fuerza y consigues ampliar capacidad, pues reducirás progresivamente el porcentaje empleado para mover tu propio peso y ello contribuye a la disminución de pulsaciones a la misma velocidad. Y otra clave también muy importante es realizar series. O sea, las series mejoran la potencia aeróbica y anaeróbica, pues además de la resistencia y la potencia muscular. Muy bien. Y aquí entramos a otro punto sumamente importante que es el pulso, ¿cierto? Aquí estamos hablando de pulso. Hablamos de... Entonces, el pulso, como nos dice esta definición, es la expansión y contracción de una arteria a medida que la sangre es bombeada por el corazón y ésta se abre paso por el interior de la arteria. Suele comprobarse en transcurso de una exploración física, ¿cierto? Y nos proporciona datos sobre el estado de la salud o enfermedad del paciente. Muy bien, el pulso, la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. El pulso se puede tomar en la arteria radial, en la muñeca o en la arteria carótica, en el cuello, ¿cierto? Aquí nos dice arteria temporal, arteria carótica, arteria facial, arteria braquial, arteria femoral, arteria dorsal del pie también. Entonces, mientras su corazón bombea, ¿cierto? Sangre por el cuerpo, puede sentir pulsaciones en algunos de los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel, como son las arterias que mencioné anteriormente. El pulso se toma para, ¿cierto? Para que tomamos el pulso, pues para verlo bien que está funcionando el corazón en una situación de emergencia, pues su frecuencia cardíaca puede ayudar a determinar si el corazón está bombeando suficiente sangre para ayudar a encontrar la causa de síntomas como un latido del corazón rápido y irregular, que son las llamadas palpitaciones, mareo, desmayo, dolor en el pecho o con falta de aire,
También ayuda a verificar la circulación de la sangre después de una lesión, cuando es posible que un vaso sanguíneo esté obstruido. También a controlar medicamentos o enfermedades que causen una frecuencia cardíaca lenta. Su médico podrá pedirle que se tome el pulso todos los días si tiene una enfermedad cardíaca o si está tomando ciertos medicamentos que pueden bajar su frecuencia cardíaca. Nos ayuda a comprobar el estado general de la salud y su estado físico, comprobar su pulso en reposo durante el ejercicio o mediante después de ejercicio, ya sea intenso, puede darle información importante acerca de su estado físico general. Entonces, mire la importancia de conocer nuestro pulso. Entonces, las pulsaciones normales en reposo, de acuerdo a la edad, son datos, ¿cierto? Son datos que debemos tener en cuenta. De 0 a 28 días de vida, pues de 100 a 205 latidos por minuto, que ese es el LPM. 28 días a un año, 100 a 180, 1 a 3 años, 98 a 140, de 3 a 5 años, 80 a 120, de 5 a 2 años, entre 75 y 118 latidos por minuto. A los 20 años, pues la frecuencia cardíaca debía ser de entre 100 y 170, ¿cierto? A los 30 años la frecuencia disminuyó a un promedio entre 93 y 162. Entre los 40 y 59 debe estar entre 83 y 153. Y puede ser que entre los 60 y 170, pues debemos estar entre los 75 y 136 latidos por minuto. Perfecto. Bueno, entonces aquí agarramos un punto, la frecuencia cardíaca máxima. ¿Listo? Porcentaje de grasa. El siguiente. El porcentaje de grasa se toma a través de los pliegues cutáneos, ¿cierto? El propósito es conocer cuál es nuestro porcentaje de grasa corporal. Es una de las mejores maneras de saber si estamos progresando a la hora de conseguir nuestro objetivo de mejorar nuestra composición corporal. Saber cuál es nuestro porcentaje de grasa nos da una visión más completa sobre nuestro estado físico, ¿cierto? La medición de los pliegues cutáneos se hace a través de un caliper, un picómetro o un lipocalibre. Además, también hay otros que se llaman nadipómetros, ¿cierto? Lo que ofrecen una mayor precisión a la hora de tomar las medidas. Por eso, pues yo sé que por nosotros, pues, ustedes no va, de pronto no tengan estas herramientas, entonces, por internet puedes encontrar algunas calculadoras que te ayudan con este porcentaje. Y la idea es tomar un porcentaje muy cercano a lo que deberíamos contener en nuestro porcentaje de grasa. Muy bien. Otro punto de la tabla es el IMC, que es el índice de masa corporal, ¿cierto? Ese es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Entonces aquí podemos encontrar la fórmula, ¿cierto? Que es peso en kilogramos sobre estatura al cuadrado. Entonces, si nuestro peso es de 70 kilogramos y mide 1,65, pues nuestro índice de masa corporal es de 25,7 y dependiendo si es tanto hombre o mujer, dependiendo del peso y todo lo demás, pues podemos determinar si estamos en sobrepeso, si es un peso normal o estamos bajo de peso, si tenemos obesidad. ¿Listo? Muy bien. Test de Burpee. El test de Burpee pues, consiste en calcular el número de repeticiones del ejercicio, pues en este caso se denomina Burpee, que se realizan en un determinado tiempo. En ese tiempo que vamos a desarrollar nosotros va a ser en 1 minuto, ¿cierto? La idea es medir la resistencia anaeróbica láctica, es decir, cuánto tardas en llegar a tu umbral de fatiga por déficit de oxígeno. El burpee es un ejercicio muy clásico del
CrossFit, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Pues aquí encontramos el paso y paso y nos dice los siguientes pasos para realizar. Colócate de pie con las piernas un poco separadas y brazos a lo largo del cuerpo, como lo vemos acá. Agáchate, apoya las manos en el suelo con los brazos estirados y abiertos a la anchura de los hombros. Estire las piernas hacia atrás, haz una flexión, recoge de nuevo las piernas, incorpórate dando un salto hacia arriba con los brazos estirados para quedar en la posición inicial. Este consiste en test de burpee y vamos a desarrollar todos los ciclos que podamos desarrollar en un minuto. ¿Cuántas veces lo vamos a desarrollar en un minuto? Aquí vamos a encontrar el siguiente punto de la tabla, que son las fuerzas piernas, fuerza brazos, fuerza abdominal, fuerza lumbar. Fuerzas piernas. ¿Qué vamos a hacer acá? Sentadillas durante un minuto. ¿Cuántas sentadillas me hago durante un minuto? Fuerza brazo, que es flexión profunda del tronco sobre superficie plana en un minuto. Las señoritas o las mujeres pueden desarrollarlo si quieren, apoyándose de la rodilla, es la llamada flexión de pecho. Fuerza abdominal, pues tendido boca arriba con rodillas flexionadas, ¿cierto? Como lo vemos acá. La flexión del tronco durante un minuto. Y la fuerza lumbar, pues debe colocarse boca abajo, ¿cierto? Mientras una persona o un objeto sujeta los tobillos y ustedes, que son los que están realizando el ejercicio, deben hacer un pequeño levantamiento del tronco durante un minuto. Entonces, ¿cuántos levantamientos desarrollan o hacen durante un minuto? Bajan, suben, bajan, suben. ¿Listo? Perfecto. Por último, tenemos el test de Cooper. Ese test es una prueba física muy utilizada para evaluar la resistencia aeróbica de las personas, ¿cierto? El objetivo del test de Cooper consiste en una prueba de exigencia, donde la preparación física juega un papel muy importante, con el objetivo de medir la resistencia aeróbica con el trabajo cardiopulmonar, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Se realiza para saber tu rendimiento pulmonar y cardiopulmonar, ¿cierto? Una vez finalicemos el test de Cooper, aplicaremos la siguiente fórmula para calcular el volumen máximo de oxígeno, ¿cierto?, que puede procesar el organismo, que es el que tenemos acá. Y aquí vamos a colocar la distancia en kilómetros. ¿Listo? Nosotros debemos recorrer, aquí nos dice, el test de Cooper es una prueba de resistencia que fue diseñada para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos a una velocidad constante. O sea, a tratar de aplicarle toda la mayor velocidad que pueda durante 12 minutos. Entonces, esta distancia que recorrimos en esos 12 minutos la vamos a poner acá, ¿cierto? Y aquí calculamos el volumen máximo de oxígeno que puede procesar nuestro organismo durante un ejercicio, ¿cierto? El test de Cooper no solo puede ser una buena forma de aproximar el volumen máximo de oxígeno, sino que también puede servirnos para calcular nuestra progresión en nuestro entrenamiento, ¿cierto? Tener un volumen máximo de oxígeno más elevado nos permite poder realizar actividades a un cierto nivel de manera más confortable y mantener un umbral de agotamiento superior. ¿Listo? Entonces es importante, por lo menos, si yo recorrí, por lo menos hay unas tablas de test de Cooper para hombres y otras para mujeres, ¿cierto? Ejemplo, si menos de 1600 metros, si recorrí menos de 1600 metros en esos 12 minutos, pues, y tengo menos de 30 años, pues mi umbral de agotamiento es muy bajo. Entonces, eh, pues, nos requiere o nos dice que debemos, pues, poder desarrollar un mayor entrenamiento para poder tener un umbral de agotamiento más superior y poder así desarrollar ejercicios de manera más confortable. Entonces, ejemplo, si recorrí más de 2.800 metros en esos 2 minutos, pues me dice que tengo muy buena capacidad pulmonar, ¿cierto?
y mi umbral de agotamiento es muy superior. Entonces, eso es lo que nos ayuda a poder detectar o medir el test de Cooper. Muy bien. Entonces, en este consiste el desarrollo de nuestra evidencia, que es la ficha antropométrica. Ya después de desarrollar cada uno de estos puntos, vamos a desarrollar solamente un solo resultado. Vamos a responder unas preguntas. Nos dice, de acuerdo con estos datos, ¿cómo considera el estado actual de sus capacidades físicas? Primera pregunta. ¿Qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? Y de acuerdo con la actividad física realizada a diario, ¿cuál es el tiempo que requiere para recuperación adecuada? Muy bien. Ya les comenté que lo pueden desarrollar, bueno, eso normalmente lo desarrollan en Word, pero si lo desarrollan en Word, por favor, convertirlo a PDF y cargarlo de manera adecuada en la plataforma. Bueno, les recuerdo, por favor, revisar la plataforma, revisar los tiempos de entrega de las evidencias. Si tienen alguna duda o inquietud, comuníquese conmigo a través del correo o a través del enlace que aparece acá o del símbolo de mensajería, ¿cierto? Aquí podemos, varios compañeros me han enviado mensajes correspondientes a muchas evidencias, entonces, por favor, téngalo presente. De igual manera, yo estoy revisando constantemente todos los correos, todos los días, a cada momento tengo mi correo abierto, entonces eh, siempre estoy pendiente de cualquier mensaje. Entonces, nada, estimados aprendices, eh, cualquier duda, ya saben, y